Estaba esperando en la puerta de la guardería cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Gustavo, mi ex esposo. Después de 8 años de matrimonio y meses de proceso de divorcio que ya estaba casi finalizado, lo que leí me dejó helada. Me voy a España con Renata. He transferido todos nuestros ahorros a mi cuenta personal. Buena suerte pagando el alquiler y las facturas. Por un momento, el mundo se detuvo. Los otros padres seguían recogiendo a sus hijos, riendo y hablando, pero yo me quedé ahí parada, mirando esas palabras. 8 años juntos, un hijo de 5 años, y este era su adiós. Respiré profundo. Muy profundo. Luego respondí, gracias por avisarme. Lo que Gustavo no sabía era que yo había estado esperando exactamente este momento durante los últimos 3 meses. Ven acá, Miguel, le dije a nuestro hijo cuando salió corriendo hacia mí. Sus ojos grandes me miraban sin saber que su papá acababa de intentar dejarnos sin nada. Nuestro matrimonio había terminado hace tiempo, pero no por infidelidad o peleas dramáticas. Simplemente, durante años, yo había cargado con todo, trabajo de tiempo completo, cuidar a Miguel, pagar todas las facturas, organizar la casa, mientras Gustavo vivía como si fuera soltero. Salidas con amigos, videojuegos hasta altas horas, cero responsabilidades familiares. Cuando finalmente le dije que quería el divorcio, él pareció casi aliviado. Perfecto, me dijo. Ya era hora. Pero 3 semanas después, apareció con Renata. La primera vez que la vi fue en un café cerca de su oficina. 24 años, cabello rubio teñido, uñas perfectas, y esa sonrisa que gritaba oportunidad desde lejos. Me presenté como su esposa. ¿Esposa? Su cara cambió completamente. Gustavo me dijo que estaba divorciado. Estamos en proceso, le expliqué calmadamente. Pero quería conocerte porque veo que Gustavo está muy ilusionado. Durante esos 20 minutos de conversación, Renata se reveló completamente. Cada pregunta giraba alrededor de nuestras propiedades, nuestros ahorros, los planes futuros de Gustavo. Ni una sola pregunta sobre Miguel. Esa noche intenté advertir a Gustavo. Ten cuidado con Renata. Sus intenciones no son genuinas. Se enojó. ¿No puedes alegrarte de que haya encontrado a alguien? Mi vida ya no es tu problema, Emelina. Tenía razón sobre una cosa, nuestro matrimonio había terminado. Pero cuando tienes un hijo con alguien, sus decisiones terribles sí se convierten en tu problema. Durante las siguientes semanas, Renata convenció a Gustavo de planear un viaje romántico a España. Podemos empezar nuestra vida juntos allá, le decía. Lejos de todo este drama. Cuando Gustavo me contó sobre el viaje, algo en mi estómago se apretó. No era solo un viaje. Era un escape. ¿Y Miguel?, le pregunté. Puede visitarnos eventualmente. Cuando las cosas se calmen. Esa respuesta me confirmó todo lo que necesitaba saber. Verán, lo que Gustavo nunca supo es que trabajo como asistente administrativa en una firma de contabilidad. Durante años, había observado casos de divorcios complicados y padres que intentan evadir responsabilidades. Sabía exactamente qué trucos usaban y, más importante, cómo protegerse de ellos. Esa noche, después de acostar a Miguel, me senté en mi computadora y comencé a hacer llamadas. Si Gustavo iba a intentar abandonar a su hijo, necesitaba estar preparada. Porque había algo que Gustavo estaba a punto de descubrir sobre mí, que durante todos esos años en que él pensaba que yo era solo una esposa sumisa que pagaba las facturas, yo había estado aprendiendo. Había estado observando. Y había estado preparándome para el día en que él demostrara quién realmente era. El día que él y Renata volaron a España, yo sabía exactamente qué iba a pasar. Tenía todo calculado al minuto. Lo único que no esperaba era lo rápido que él mismo se daría cuenta de su error. Lo que Gustavo nunca supo es que durante los últimos 5 años, mientras él vivía despreocupado, yo había manejado cada centavo de nuestras finanzas familiares. No solo pagaba facturas. Había estado construyendo algo mucho más inteligente. 3 meses antes, cuando supe que el divorcio era inevitable, comencé a proteger el futuro de Miguel. Moví nuestros ahorros a una cuenta de fideicomiso educativo para menores, completamente legal, que requería firmas de ambos padres para cualquier retiro mayor. También documenté cada gasto familiar de los últimos 2 años, mostrando que yo cubría el 90% de los gastos de Miguel mientras Gustavo gastaba su salario en entretenimiento personal.
La cuenta que Gustavo había vaciado esa mañana era nuestra cuenta corriente. Tenía exactamente $800 para gastos del mes. Los $42,000 de nuestros ahorros reales estaban completamente fuera de su alcance. Pero mi preparación había ido más lejos. Durante las últimas semanas, mientras Renata llenaba la cabeza de Gustavo con sueños españoles, yo había grabado cada conversación donde él mencionaba empezar de nuevo y dejar atrás las responsabilidades. Mi abogada tenía todo documentado. El día del vuelo, recibí su mensaje arrogante desde el avión: ya está hecho. Transferí todo. Espero que hayas aprendido a no subestimarme. Respondí: que tengas buen viaje. 2 horas después, mi teléfono sonó. Era Carmen, mi abogada. Emelina, funcionó perfectamente. Gustavo intentó usar su tarjeta en el aeropuerto de Madrid y fue denegada. El banco le informó que solo tenía acceso a $800 y que los ahorros familiares estaban protegidos por ley debido a que hay un menor involucrado. Me reí por primera vez en semanas. ¿Qué hizo? Se volvió loco. Gritó tanto que la seguridad del aeropuerto se acercó. Lo mejor es que cuando le explicaron la situación legal, se dio cuenta de que no puede hacer nada hasta regresar y firmar documentos aquí. ¿Eso significa qué? Exacto. Está varado en Barcelona con una mujer que esperaba vacaciones de lujo, sin acceso a fondos, y sin poder resolver nada desde allá. Imaginé a Gustavo en el aeropuerto, viendo cómo se desmoronaba su plan perfecto. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Porque conocía a Renata mejor que él. Sabía exactamente qué haría cuando se diera cuenta de que su príncipe azul no tenía dinero para los hoteles 5 estrellas que había estado esperando. A las 6 de la tarde, mi teléfono vibró. Número desconocido. Hola, soy Renata. Necesitamos hablar urgentemente. Sonreí. La fase 2 estaba comenzando. Esperé 1 hora antes de responder: ¿de qué quieres hablar? Su respuesta llegó inmediatamente: Gustavo tiene problemas con el banco. Sus tarjetas no funcionan. ¿Puedes ayudarnos? Estamos en una situación muy complicada. Qué rápido había cambiado su tono. Hace 12 horas, Gustavo me enviaba mensajes burlones. Ahora su novia me rogaba ayuda. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté, aunque conocía cada detalle. No puede acceder a su dinero. El banco dice algo sobre cuentas protegidas y documentos legales. No entendemos nada. Renata, ¿Gustavo te explicó que tiene un hijo de 5 años y responsabilidades legales? Silencio largo. Mencionó algo sobre un niño. ¿Te explicó que según la ley, él debe mantener a Miguel? ¿Y que transferir ahorros familiares sin consentimiento, especialmente con un menor involucrado, tiene consecuencias legales? Yo no sabía nada de esto. Gustavo me dijo que todo estaba resuelto. ¿Dónde está Gustavo ahora? En el hotel, gritándole al teléfono al banco. ¿Y tú? En un café. Necesitaba aire fresco. Por supuesto. Renata había huido en cuanto vio que no había dinero para su fantasía europea. Renata, seamos honestas. ¿Cuáles eran realmente tus planes con Gustavo? Lo que pasó después me sorprendió. Renata me contó toda la verdad, como había buscado específicamente hombres divorciados con estabilidad económica en aplicaciones de citas, como había investigado nuestras propiedades antes de la segunda cita, como había planeado el viaje a España para alejarlo de sus problemas familiares. Pero pensé que tú tendrías tu propio dinero, insistía. Todo mi dinero va a Miguel. Él es mi prioridad. Gustavo, no es lo que yo esperaba. Cuando las tarjetas fallaron, se puso furioso conmigo. Me gritó, me culpó. ¿Y qué le dijiste? Que yo no tengo dinero para hoteles caros. Vine esperando que él, bueno, ya sabes. Ahí estaba toda la verdad. Renata era exactamente la cazafortunas que había pensado desde el principio. Renata, voy a ayudarte, pero con una condición. ¿Cuál? Desapareces de la vida de Gustavo completamente. Sin contacto, sin mensajes, sin nada. ¿Por qué me ayudarías? Porque quiero que Gustavo aprenda esta lección por sí mismo. Esa noche transferí $500 para su boleto de regreso. Al día siguiente, Renata estaría volando a casa. Gustavo se quedaría solo en Madrid, sin dinero, sin novia,
Y con mucho tiempo para reflexionar sobre sus decisiones. Pero mi plan tenía una última fase. Una que nadie esperaba. Al día siguiente, Renata tomó el primer vuelo de regreso. Gustavo se quedó completamente solo en Madrid, sin dinero, sin apoyo, y enfrentando la realidad de sus decisiones. Durante 2 días, no supe nada de él. Imaginé que estaría demasiado orgulloso para llamarme, demasiado avergonzado para admitir su error. El tercer día, mi teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Era Gustavo. Emelina. Su voz sonaba quebrada, humillada. Necesito ayuda. ¿Dónde estás? En el aeropuerto de Madrid. He estado durmiendo aquí desde ayer. El hotel me echó porque no pude pagar. ¿Y Renata? Se fue. Me dejó una nota en el hotel diciendo que esto no era lo que había esperado, y desapareció. Había algo en su voz que no había escuchado en años. Vulnerabilidad real. Dolor genuino. ¿Qué quieres que haga, Gustavo? Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo arruiné todo. Pero por favor, puedes ayudarme a regresar. ¿Para qué quieres regresar? Para ser el padre que Miguel merece. Para hacer las cosas bien. Era exactamente lo que había esperado escuchar, pero necesitaba estar segura de que lo decía en serio. Gustavo, antes de que te ayude, necesitas entender algo. Lo que sea. Durante estos 3 días que has estado solo, yo he estado cuidando a Miguel como siempre. Llevándolo a la escuela, ayudándole con la tarea, consolándolo porque pregunta por qué papá no ha llamado. Escuché que sollozaba del otro lado. Emelina, he sido un padre terrible. Un esposo terrible. No pensé en Miguel cuando planeé todo esto. Solo pensé en lastimarte. ¿Y ahora qué piensas? Que Miguel no se merece un padre que lo abandona. Que tú no te merecías cargar con todo sola durante años. Que fui un cobarde que prefirió huir con una desconocida antes de enfrentar mis responsabilidades. Había esperado 3 meses para escuchar esas palabras. Gustavo, hay algo que necesitas saber sobre lo que pasó. Le expliqué todo, la cuenta de fideicomiso, cómo había protegido el dinero de Miguel, cómo había documentado sus planes de abandono, mi conversación con Renata. Espera, me interrumpió. ¿Tú ayudaste a Renata a regresar? Sí. ¿Por qué? Porque necesitabas enfrentar las consecuencias de tus decisiones sin distracciones. Necesitabas darte cuenta por ti mismo de lo que realmente importa. Hubo un largo silencio. ¿Sabías que esto iba a pasar? Sabía que Renata solo estaba contigo por dinero. Sabía que cuando no pudieras darle la vida de lujo que esperaba, te abandonaría. Y sabía que cuando te quedaras solo, finalmente entenderías lo que habías perdido. ¿Por qué hiciste todo esto? Podrías simplemente haberme dejado que me fuera y arruinara mi vida. Porque a pesar de todo, todavía creo que eres una buena persona, Gustavo. Perdiste el camino, pero Miguel necesita a su padre. Y yo necesitaba que te dieras cuenta de eso por ti mismo. Emelina, durante estos días aquí, solo, he pensado mucho. Sobre el hombre que me convertí, sobre cómo te abandoné emocionalmente mucho antes del divorcio, sobre cómo puse mis caprichos antes que las necesidades de mi hijo. ¿Y qué conclusión sacaste? Que merezco estar aquí, solo y sin dinero. Pero Miguel no merece tener un padre que lo abandona. Era el momento que había estado esperando. La razón por la que había orquestado todo esto. Te voy a ayudar a regresar, Gustavo. Pero bajo condiciones muy claras. Las que sean. Primero, el dinero del fideicomiso se queda protegido para la educación de Miguel. Ni tú ni yo podemos tocarlo. Por supuesto. Segundo, vas a cumplir con la manutención de Miguel sin excusas ni retrasos. Sí. Y tercero, vas a ser el padre presente que él necesita. No el padre de fin de semana. El padre que pregunta por su tarea, que va a sus obras de teatro, que está ahí cuando me necesita. Te lo prometo. Gustavo, hay una cosa más. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué me das las gracias? Por finalmente demostrarme que el hombre del que me enamoré todavía existe. Tardaste 3 días en Madrid para encontrarlo, pero lo lograste. Envié el dinero para el boleto de Gustavo esa misma noche. 2 días después, estaba de vuelta, pero era un hombre completamente diferente.
Lo primero que hizo fue ir directamente a buscar a Miguel a la escuela. Cuando nuestro hijo lo vio, corrió hacia él y lo abrazó como si hubiera estado perdido por meses. Papá, ¿por qué no llamaste? Mamá dijo que estabas de viaje. Porque papá cometió un error muy grande, hijo. Pero ya estoy aquí, y no me voy a ir otra vez. Esa noche, Gustavo vino a casa para cenar con nosotros. No como familia reunida, sino como padres que finalmente habían aprendido a poner a su hijo primero. Miguel, le dijo Gustavo después de la cena, papá y mamá no vamos a vivir juntos otra vez, pero eso no significa que papá no te ama. Significa que vamos a amarte desde dos casas diferentes. ¿Como Carlos de mi clase? Sus papás viven separados, pero él dice que tiene 2 cuartos y el doble de juguetes. Gustavo y yo nos reímos. La honestidad de los niños siempre nos sorprende. 3 semanas después, Gustavo había encontrado un apartamento a 10 minutos de nosotros. Por primera vez en años, cumplía sus promesas. Recogía a Miguel los miércoles y fin de semana alternos. Iba a todas sus actividades escolares. Incluso empezó a ayudarme con gastos que no estaba legalmente obligado a cubrir. Un mes después, recibí un mensaje que me hizo sonreír. Emelina, ayer Miguel me preguntó si yo era feliz. Le dije que sí, que por primera vez en mucho tiempo era genuinamente feliz. Me preguntó por qué, y le dije que porque había aprendido que ser papá es la cosa más importante que puedo ser. Me abrazó y me dijo que él también era feliz porque ahora tiene a papá de verdad. 6 meses después, Gustavo me mandó otro mensaje. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Desde cuándo sabías que Renata solo estaba conmigo por dinero? Desde el primer día que la conocí. ¿Y por qué no me lo dijiste directamente? Te lo dije. Pero necesitabas aprenderlo por ti mismo. Si yo simplemente te hubiera convencido de dejarla, habrías encontrado a otra Renata en unos meses. Necesitabas entender por qué buscabas escapatorias en lugar de enfrentar tus responsabilidades. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que pensé que irme a España era mi libertad, pero estar aquí, siendo padre de verdad, cuidando a Miguel, es la primera vez que me siento realmente libre. ¿Libre de qué? Libre de fingir ser alguien que no soy. Libre de buscar validación en lugares equivocados. Libre de huir de lo que realmente importa. Esa conversación me confirmó que mi plan había funcionado perfectamente. ¿Volvimos a estar juntos como pareja? No. El daño a nuestro matrimonio era irreparable, y ambos habíamos crecido en direcciones diferentes. Pero algo mucho más importante había pasado: nos convertimos en mejores copadres de lo que jamás habíamos sido como esposos. Miguel ahora tiene 2 padres que lo aman, que cooperan por su bienestar, que asisten juntos a sus eventos escolares sin dramas, y que han puesto su felicidad por encima de cualquier resentimiento personal. El otro día, Miguel me dijo: mami, me gusta que tú y papá ya no se griten. Ahora cuando estamos los 3 juntos, todos sonríen. ¿Y saben qué? Tenía razón. La semana pasada, Gustavo me envió un último mensaje sobre todo lo que había pasado. Emelina, nunca podré agradecerte lo suficiente por no vengarte cuando podrías haberlo hecho. Me diste algo mucho más valioso que cualquier castigo, la oportunidad de convertirme en el hombre y padre que siempre debí ser. Y esa fue mi venganza perfecta, no destruir a mi ex esposo, sino ayudarlo a encontrar su mejor versión. Porque a veces, la victoria más grande no es ver a alguien caer, sino ayudarlo a levantarse mejor de lo que era antes. Y cuando tienes un hijo con esa persona, esa no es solo la decisión más inteligente. Es la decisión más amorosa. Miguel tiene ahora el padre que siempre mereció. Y yo tengo la paz de saber que hice lo correcto, no solo para mí, sino para nuestra familia. Esa es la verdadera justicia, cuando todos ganan al final.